Hola chiquillos, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Bueno, en esta ocasión me tocó compartir el devocional. Doy gracias al Señor por la oportunidad de compartir brevemente su palabra. Eh, la verdad es que quiero hablarles de un tema, no solo un pasaje así de forma expositiva o algo así, sino que de un tema, un devocional temático. Pensaba en qué compartir y la verdad es que en esta cuarentena, en este tiempo de pandemia, algo que yo he vivido y bueno, no solamente en esta ocasión, pero en este tiempo, pero sí creo que a todos nos ha afectado de alguna otra forma este tiempo de confinamiento, de cuarentena, de pandemia, que nos ha cambiado mucho la vida y que el Señor ha permitido en nuestras vidas. Eh, y una de las cosas que produce es muchas veces el desánimo, estar deprimido, ansioso, bueno, muchas cosas, pero hoy quisiera hablar del desánimo. Pero para hablar del desánimo quisiera mencionar una breve definición de ánimo, ¿ya? El ánimo es la fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo, ¿ya? Fuerza o energía. Y el desánimo es la falta de ello. Falta de fuerza, de energía para hacer y resolver o emprender algo. Eh, el desánimo puede llegar o el estar deprimido puede tener muchas causas y puede también llegar a extremos como es la depresión. Ahora, a veces podemos llegar a pensar y el cristiano a veces se dice como que el cristiano no pudiera estar deprimido, no pudiera estar triste o no pudiera estar desanimado, no pudiera tener depresión diagnosticada por psicólogos, psiquiatras, etcétera. Pero la verdad es que pasa por distintos motivos, pasa que hay hermanos cristianos eh, que viven depresión, lo han pasado. Eh, Personalmente yo sí he estado deprimido en algunas ocasiones en esta pandemia, en esta cuarentena, y he tenido que recordar muchas cosas, promesas y palabras del Señor para poder salir de ese estado. No sé si llamarlo depresión porque hay características que debe tener ahí la depresión. Una de ellas es que se ha prolongado en el tiempo. No sé cuál será el umbral ahí para que pase un cierto tiempo y sea llamado depresión. Pero también la depresión es algo que afecta las actividades cotidianas de la persona. La persona no tiene ánimo, no tiene energía para hacer sus actividades cotidianas, levantarse, cosas muy básicas, ir a trabajar, a estudiar, eh, etcétera. Todas esas son características de una depresión. Y un cristiano puede vivirla, como puede vivir tristeza, que es normal, todos pasamos momentos tristes, pero y también podemos estar deprimidos, podemos estar desanimados por varias razones, y también la depresión. Eh, el mismo Señor Jesucristo tuvo momentos tristes. Mira, quiero que leamos ahí en Marcos 14:34. Marcos 14:34. Acompáñenme ahí en su Biblia. Marcos 14:34. Dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. El Señor dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor Jesucristo estuvo muy triste ahí en Getsemaní cuando su angustia fue muy grande porque sabía lo que se acercaba, el Calvario, pero no solo el Calvario físico, sino que el espiritual, de llevar toda la carga de pecado de cada uno de nosotros, y lo que eso significaba para Él. Es por eso que estuvo muy triste hasta la muerte. Dijo, quedaos aquí y velad, le pidió a sus discípulos, necesitaba estar acompañado. Eh, y el Señor, pero que bueno, recuerdo un texto, no recuerdo ahora y no lo anoté para esta ocasión, un texto que dice que el Señor, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, sufrió el Calvario. Entonces también, a pesar de que hubo tristeza, y fue terrible para él el Calvario y cargar nuestros pecados, sin duda también hubo un gozo puesto delante de él porque él sabía lo que iba a lograr, la salvación de nuestras almas, de nuestra vida, de nuestro ser, y el perdón de nuestros pecados. Otro personaje
Un personaje que quisiera mencionar es Job. Conocemos la historia de Job, ¿cierto? Todo lo que él tuvo que vivir, siendo un hombre recto, justo delante del Señor, perfecto, dice ahí en todos sus caminos. El Señor lo menciona así en el libro de Job. Pero después de que ocurre, ¿cierto? El Señor permite la calamidad en su vida, con su familia y su sustento, sus animales, etcétera. Job dice lo siguiente en el capítulo 3, versículos 11, 13 y 16. Vamos a leer, dice: ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Primer versículo. El 13, ahora, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Él deseaba la muerte como un descanso de todo lo que él estaba viviendo, lo que estaba pasando, el dolor, la tristeza profunda. 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Él deseaba, estaba tan triste, tan afectado por lo que le estaba pasando, por lo que estaba viviendo, que hubiera deseado no haber nacido. ¿Podrá esto ser llamado depresión? Creo que calza bastante con una depresión. No sé cuánto tiempo específicamente pasó en todo lo que vivió Job, pero él se sintió muy triste al punto de haber deseado no haber nacido, ¿ya? Y era creyente, un creyente, pero que luchó con la profunda tristeza y desánimo por lo que estaba viviendo y su fe, su profunda fe también en el Señor. Como él dijo también, yo sé que mi Redentor vive. En medio de la tristeza él seguía teniendo fe en el Señor, pero estaba también muy afectado. Y también nos pasa a nosotros. Podemos tener tiempos de desánimo, pero debemos recordar verdades. Primero, quiero que nos preguntemos quién podría desear que estemos deprimidos, que nos mantengamos deprimidos, desanimados y así, hundidos en ese desánimo. ¿Será que Dios querrá eso para nosotros? ¿Que nos mantengamos ahí así? Por supuesto que no, ¿cierto? Dios no desea nada malo, ni un plan de calamidad, ni de tristeza, ni ningún mal plan para nuestra vida está en la mente del Señor. Hay alguien que sí, no voy a citar el versículo, pero recuerdan que el Señor Jesús dijo, y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, refiriéndose a Satanás. Él viene para eso, hurtar, matar y destruir. Él quiere destruir nuestras vidas y quiere que estemos nosotros, aún los hijos de Dios también, que estemos inhabilitados, hundidos en el desánimo, ya sea por nuestro pecado. ¿Te has sentido desanimado alguna vez cuando has pecado, le has fallado al Señor? ¿Sabes que Satanás quiere que nos quedemos así, deprimidos, desanimados, sin confesar incluso nuestro pecado, porque eso nos trae paz, nos trae nuevamente el gozo? Él quiere que nos mantengamos ahí, desanimados, inhabilitados para el servicio al Señor, para predicar el Evangelio, para glorificar al Señor y para disfrutar del gozo de la salvación. Pero el Señor no quiere eso. Mira, vayamos ahí a Romanos 15:13. Romanos 15:13, rápidamente, para que no nos demoremos mucho en este devocional. Romanos 15:13 dice algo muy importante. Justo cuando uno quiere encontrar un versículo se pegan las hojas de la Biblia. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tremendo versículo. Me parece, cuando lo encontré, ahí cuando preparaba el devocional, dije, qué gran versículo. Y el Dios de esperanza, dice Pablo, inspirado por el Señor aquí, el Dios de esperanza, nuestro Dios es un Dios de esperanza, y justamente cuando estamos desanimados, cuando estamos deprimidos, olvidamos la esperanza de la eternidad, la esperanza de la salvación, la esperanza de tantas bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado. Dice que Él ya nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y dice que, y esa es nuestra esperanza.
que el Señor nos ha perdonado, que hemos sido reconciliados con el Señor y que un día estaremos por siempre con Él. Y Él dice aquí, y el Dios de esperanza, ese es nuestro Dios, un Dios de esperanza, y debemos recordarlo cuando nos sintamos desanimados. Dice, os llene de todo gozo y paz. El gozo del Señor. Qué bueno es ese gozo del Señor, que podemos tenerlo, incluso cuando la estamos pasando mal. Gozo y paz. Eso el Señor nos quiere llenar de gozo y paz. En el creer. ¿Ya? Cuando creemos al Señor, nos llenamos de gozo y de paz. Cuando le creemos sus promesas, cuando confiamos en sus palabras. Dice, para que abundéis en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hace posible el gozo, quien hace posible ese gozo que trasciende por sobre las dificultades, la tribulación. ¿Ya? Acompáñenme ahí a 1 Tesalonicenses 15:16. Bueno, en realidad no es tan necesario quizás buscarlo. Dice, estad siempre gozosos. Ya al finalizar esta carta el apóstol Pablo dice, estad siempre gozosos. Y para nosotros también es esta palabra, estemos siempre gozosos. Es posible estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque el gozo depende del Señor, que no cambia, que es fiel, se mantiene fiel y se mantiene su amor y se mantiene su misericordia, se renuevan cada mañana. Por lo tanto, podemos estar siempre gozosos aunque vivamos cosas difíciles, tribulaciones, pruebas. 2 Corintios 6:10, este sí lo quiero leer ahí textualmente porque es más largo y porque es muy importante. Búsquenlo ahí ustedes también, 2 Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Poseyéndolo todo. Quisiera empezar por el final del versículo. Poseyéndolo todo, poseemos tantas cosas, espiritualmente hablando, y también cosas materiales que el Señor nos da, pero poseyéndolo todo. Teniendo a Cristo como Salvador, lo tenemos todo. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Podemos estar entristecidos, pero también siempre gozosos en medio de esa tristeza, porque nuestro gozo viene del Señor, de su fidelidad, de su profundo amor, de su gracia, que no cambia, que no se termina. Su gracia es constante, la gracia del Señor y el amor del Señor, la misericordia del Señor en nuestra vida. Por lo tanto, podemos estar como entristecidos, mas siempre gozosos, como estaba el apóstol Pablo. ¿Qué más? Es normal vivir momentos de tristeza, pero no nos debe dominar estos tiempos de tristeza. No debemos quedarnos hundidos ahí. No es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Satanás sí quiere que estemos hundidos ahí en la tristeza, en el desánimo, pero Dios quiere que estemos llenos de gozo, de esperanza y de paz. El gozo es parte del fruto del Espíritu. Ahí en Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Ya? El gozo es parte del fruto del Espíritu. Solo Dios nos permite tener gozo en medio de la tristeza, de la tribulación, de las pruebas. Debemos recordar esto cuando nos sintamos desanimados y tristes. Y vemos en Santiago 1:2 que el gozo puede coexistir o cohabitar, por así decirlo, con la prueba. Y un texto muy conocido, Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí tiene una razón, dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, por lo tanto cuando hay prueba en nuestra vida debemos saber que trae una bendición espiritual que es darnos crecimiento, hacernos crecer, hacernos conocer más al Señor, depender más de Él, etc. Entonces dice que podemos tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, en muchas pruebas incluso, podemos tener gozo. Podemos tener gozo porque el Señor es quien está trabajando. Aún en esta pandemia podemos tener gozo porque sabemos que el Señor está haciendo grandes cosas en nuestra vida, aún por medio del dolor. En la vida de muchas personas está trabajando por medio del dolor. Y debemos, y es motivo de oración de nosotros para con esas personas, ¿cierto? Que el Señor está trabajando en ellos. Y por último, Romanos 8:37. En todo lo que podamos vivir, todo lo que nos pueda producir tristeza y desánimo y dejarnos un poco inhabilitados
para alabar al Señor, para gozar de las bendiciones que el Señor nos ha dado, y cualquier cosa que nos nuble nuestra visión espiritual. ¿Qué nos dice el Señor aquí en su palabra? Dice, antes en todas estas cosas, ahí en Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores en todas estas cosas que podamos vivir. Pero dice, por medio de aquel que nos amó. Tenemos gozo y podemos vencer todas las cosas que podamos vivir por medio de aquel que nos amó, el Señor Jesucristo. Nuestro gozo es por medio de aquel que nos amó. Nuestra esperanza es por medio de aquel que nos amó tanto que derramó su sangre y cargó todos nuestros pecados en la cruz, que vino, dejó la gloria del cielo, se encarnó y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la roca en la cual se fundamenta nuestro gozo. Nuestro gozo es el Señor Jesucristo. Nuestro gozo es que Él murió y resucitó por nosotros, que intercede cada día por nosotros ante el Padre. Entonces, hermanos, chiquillos, que el Señor nos ayude a recordar sus promesas y la esperanza que tenemos en Cristo, que Él está con nosotros, que es nuestro abogado y que Él no nos deja solos. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que tengamos esperanza y que en el desánimo nos podamos levantar por la gracia del Señor y por sus hermosas y fieles promesas. Ya, chiquillos, nos vemos, que estén súper bien. Espero que sea de bendición este tiempo. Chao, chao, cuídense.